temática y asuntos que en la práctica debemos de tomar en cuenta. No me extiendo con la introducción del panel y solo hago en consecuencia una referencia muy breve a la hoja de vida de nuestra moderadora, Juanita Acosta, quien es socia en el área de propiedad intelectual, protección al consumidor y privacidad de la firma Cárdenas y Cárdenas Abogados en Colombia. Ella tiene una experiencia amplia por más de 20 años en el ejercicio y la gestión de portafolios de propiedad intelectual, que incluye la gestión de portafolios para empresas multinacionales, y una amplia experiencia en contratación en las áreas de distribución, patrocinio, licencias, privacidad, protección al consumidor y tecnología de la información. Nuestra moderadora conoce muy bien el tema asociado precisamente a estos productos de consumo y creo que es la persona ideal para acompañar a nuestros panelistas en este tema. Por favor, Juanita. Bueno, bienvenidos después de la hora del almuerzo a este panel. Quiero darle la bienvenida a este tema que a mí personalmente me parece súper interesante porque mezcla varias áreas de la práctica de la propiedad intelectual muy en boga en estos días. Se llama nuestro panel Consumidores en peligro, la falsificación de productos de consumo y el organización de ACIPI por haberme invitado a moderar este panel, cuyo contenido resulta particularmente interesante ya que presenta el fenómeno de la falsificación desde la perspectiva del consumidor y presenta la convergencia de varias áreas del derecho que son, entre otros, la propiedad intelectual, como la hemos conocido tradicionalmente, los temas de protección al consumidor, algunos temas de publicidad y temas de privacidad. Como hemos visto en el día de ayer, en la mañana, ayer todo el día y hoy en la mañana, los números que subyacen al tema de la falsificación de marcas son impactantes. La Cámara de Comercio Internacional ha señalado que la piratería es el crimen económico con mayor crecimiento en los tiempos modernos y menciona que la piratería suma entre el 5 y el 7% del comercio mundial. Igualmente, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, mediante su Centro Global para la Protección de la Propiedad Intelectual, menciona cifras que resultan impactantes, entre las cuales señala las siguientes. Dice que el comercio de piratería de productos tangibles a nivel mundial tiene un valor aproximado de 250 billones de dólares. Igualmente, informa que el 96% de las farmacias en línea son ilegales. Estos datos numéricos reflejan que el consumo de productos falsificados no es un tema menor. Es un fenómeno que impacta fuertemente nuestras economías y se alimenta y se nutre de sofisticadas redes de crimen organizado. Y es que la puesta en el comercio de producto falsificado es un delito de impacto social que afecta a una multiplicidad de derechos tutelados en favor de los distintos participantes en el mercado, teniendo unas diferentes esferas de impacto. De una parte, y en una primera esfera encontramos aquellas infracciones que violan únicamente los derechos de propiedad intelectual con las consecuencias económicas que ya todos hemos discutido durante los últimos días. No obstante, existen otras violaciones que tienen una potencialidad de un impacto que va mucho más allá que la simple violación del derecho de propiedad intelectual y es la afectación de la salud, la vida, la seguridad, la privacidad y el medio ambiente de los individuos que están en contacto con estos productos. Estos derechos que les acabo de mencionar no son derechos de segundo nivel, son derechos que en la mayoría de nuestros ordenamientos jurídicos están tutelados como derechos fundamentales. No obstante lo anterior, y resulta muy curioso, en una reciente publicación de AmCham México, se demuestra a través de unas encuestas muy grandes realizadas en México que la percepción generalizada de la población frente a los productos de piratería
es que si bien la piratería es una actividad ilegal, no resulta ser grave consumir productos pirateados. Y esta percepción es impresionante porque el día a día vemos una sofisticación en la forma en que la piratería llega al consumidor final. Y nos enfrentamos a que la realidad es totalmente diferente a esta percepción. El consumo de producto falsificado es peligroso para la población. Es peligroso para la población principalmente porque lo expone a unos productos que tienen unos subestándares a los mínimos de calidad e idoneidad que requieren la mayoría de nuestras legislaciones, exponiendo así su vida, su salud, la privacidad de todos nuestros hijos y, en fin, unos derechos que son realmente importantes. Nos encontramos ante cosméticos que contienen cianuro, aceites lubricantes para automotores que contienen aceite de cocina, licores adulterados que pueden producir ceguera en las personas que los consumen, farmacéuticos que no tienen, o bien son inocuos, o bien no previenen las enfermedades que están diseñadas a prevenir y pueden convertirse en un tema de alto impacto social. Para hablar de este tema tan interesante hoy, están con nosotros Yvette Goldfrank y Fernando Triana. Ahí están sus hojas de vida y ahorita se las leo. Nuestro propósito al finalizar este panel es que ustedes se lleven información sobre las prácticas que tienen los falsificadores respecto de los productos de consumo, la manera en que las compañías procuran incorporar aspectos que dificulten la falsificación de su producto o el empaque, y los problemas que la industria puede enfrentar desde la óptica de la credibilidad y la reputación frente al mercado. Primeramente se va a dirigir a ustedes el doctor Fernando Triana, que es socio fundador de la firma Triana, Uribe y Mikkelsen en Bogotá, en donde dirige el departamento de litigios y de las nuevas creaciones. Ha ejercido su profesión de abogado en las áreas relacionadas con el derecho de la propiedad intelectual por 30 años. Es abogado titulado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, becario de Fulbright Georgetown University en estudios sobre el sistema legal americano. Realizó un máster en Derecho Comparado en la Universidad de Indiana, con especialización en Derecho Procesal en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Fernando es también expresidente de ACIPI, presidente del Subcomité de Comercio Electrónico del Comité Colombiano de la Cámara de Comercio Internacional y árbitro en varios centros de arbitraje y conciliación. Fernando, por favor. Buenas tardes. ¿Me oyen bien? Vamos a ver cómo los despierto. Vamos a ver cómo los retamos aquí en la tarde de hoy. Porque hacemos un pequeño preámbulo. Esto es un seminario educativo. En parte las presentaciones nuestras, por supuesto, son esquemáticas y muchas de ellas pueden caer en lo vano. Pero es importante repasar ciertos aspectos que tienden a olvidarse y para centrar el tema en su verdadera proporción. Otra de las cosas que quiero advertir, pues yo soy colombiano, por supuesto. Los casos que presento son todos documentados, ya sea por la Policía Nacional de Colombia, los distintos medios, mi propia práctica profesional, son todos casos reales y por lo tanto pues son casos que en muchos de los ejemplos pues son casos que ocurrieron en Colombia. Y la problemática en Colombia, un poco siguiendo lo que dice Juanita, es focalizada prácticamente en, yo diría, las 4 principales ciudades del país, Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, en que aglomeran más o menos 20 millones de personas todas ellas. Por lo tanto, es obvio que en esas ciudades es donde está llamado a atenderse el flagelo de la piratería, por cuanto están los principales centros de distribución a las poblaciones urbanas. Con ese pequeño preámbulo, iniciemos la presentación con las modalidades de fraude. No, todo el mundo dirá,
el fraude en el mercado, llámese adulteración, falsificación, imitación, pues es lo mismo. Pues no es lo mismo. Tienen ciertas, ciertas características prácticas que no las hacen iguales. Y la forma de combatirlas tampoco son necesariamente iguales. Por lo tanto, para centrar el tema y llegar a analizar lo que podríamos llamar el fraude en el mercado, sobre todo de los productos de consumo, hablemos de la adulteración. La definición de la Real Academia Española sobre adulteración no es otra que alterar fraudulentamente la composición de una sustancia, falsear, alterar la naturaleza de algo, que en la práctica no es otra cosa que reducir un producto original o indicarle un uso diferente o modificar la forma y la leyenda de las etiquetas. Cada vez que hable de alguna de estas formas de fraude en el mercado, la voy a tratar de ilustrar con ejemplos. Y esos ejemplos ojalá sean lo suficientemente retadores o por lo menos les causen a ustedes algunas inquietudes para que podamos, luego de que las presentaciones terminen, abrir el foro a preguntas, que es sin duda algo de lo más interesante en este diálogo que hoy iniciamos. Pues bien, el caso, por ejemplo, de cervezas, bebidas energizantes, leches en polvo, aceite de cocina y maquillaje, son tan solo algunos de los productos que las redes criminales han incorporado al negocio de la adulteración en los últimos años. Un segmento que por tradición ha encabezado la producción ilegal de licores y medicamentos. Y aquí hago un pequeño paréntesis. En una economía como la nuestra, desde hace muchos años, las autoridades de policía y judiciales han venido detectando que la industria de la falsificación, adulteración o imitación, o sea, la gran industria de la piratería, está orquestada por el crimen organizado en mi país. Por supuesto, las redes de distribución de narcotráfico, sobre todo, tienen montado en el negocio de la piratería una gran lavandería de dinero. De ahí que al final, cuando hablemos de las medidas legales, les voy a hablar un poco de estrategia, de cómo se ha usado el tema lavado de activos como una estrategia para combatir la piratería. Y volviendo al tema en específico sobre el mercado ilegal de licores, según la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras, aproximadamente el 24% de las bebidas alcohólicas consumidas en Colombia son falsificadas o adulteradas. Y créanme que en Colombia se consume muchísimo licor. De hecho, Valledupar, una de las ciudades de la costa nuestra, es el sitio en la tierra donde más se consume el whisky Old Parr, que hemos venido disfrutando estos días aquí en Aruba también. Aquí les presento un pequeño video, sonido por favor, sobre el allanamiento la adulteración de cerveza de cerveza. San Benito, de la localidad de Tunjuelito. Aquí las recomendaciones que hace nuestra Policía Nacional frente a esta situación es la manera que estas personas preparaban este producto para expender a la parte sur de Bogotá, donde cogían una botella buena, un licor bueno, y de ella a la botella mala le producían solamente un cuarto de licor, el resto lo llenaban con este champú inoloro e insaboro, prácticamente hasta dar el tope, donde este champú produce la espuma, que es cuando usted bate la cerveza va a pensar de que está buena y que no está pasada. Posterior a esto cogían a personas y les hacían reciclar todas las botellas en Bogotá, y la condición era que vinieran lo más perfecta, la más limpia, y que obviamente los sellos estuvieran en perfectas condiciones. Las autoridades indicaron los síntomas que podría generar esta clase de licor adulterado. De acuerdo a lo que nos dice una persona y obviamente un médico que conoce sobre estas situaciones, bajo este champú que las personas estaban consumiendo, producían daños digestivos, diarreas, vómitos, náuseas, que inmediatamente hace que la persona recurra a un centro asistencial. En el momento del allanamiento se incautaron más de 100 canastas de cervezas, una máquina para sellar las tapas, 56 canastas con botellas vacías listas para envasar y 5.000 tapas de cervezas de distintas marcas. De acuerdo con investigaciones, estas cervezas adulteradas se comercializaban principalmente en la ciudad Bolívar, Usme, Kennedy y en la localidad de Tunjuelito. Esa es una práctica delictiva
de las que, como les dije anteriormente, hemos venido documentando, y otra que no es tan reciente, pero que puede ser aún más preocupante por el sujeto pasivo que tiene el producto, tiene que ver con la producción de leche en polvo adulterada, especialmente aquella que está dirigida a la población infantil. En este caso, según las anales de la SIJIN, los delincuentes consiguen los tarros de marcas conocidas gracias a algunos recicladores que las venden. Luego traen leche en polvo muy barata desde Venezuela. Todos sabemos que nuestra frontera transnacional con Venezuela, entre otras por el actual estado de la política cambiaria en Venezuela, es supremamente favorable para quien importa de contrabando ese tipo de artículos. Y para obtener una mayor cantidad la mezclan, óiganme bien, con azúcar, harina y hasta con cemento blanco. Y varios de los objetivos para encontrar este producto se han desarrollado en el centro de Bogotá. Bogotá es una ciudad de aproximadamente 8 millones de habitantes, donde se pueden obtener estos tarros de leche en polvo adulterado más o menos a 30.000 pesos, que correspondan aproximadamente a $10. Y en el mercado legal, es decir, el producto original, entre tanto, cuesta entre 50.000 y 70.000 pesos, es decir, oscila entre unos 16 y $23 más o menos. La adulteración también se puede producir, o se produce de hecho, con este tipo de productos sin control sanitario alguno. La utilizan algunas redes para hacer aceite de cocina, vendido posteriormente en tiendas de zonas deprimidas de Bogotá. La policía sabe que estos delincuentes compran aceite usado en restaurantes para luego lo filtran con medias veladas de las damas y agregan blanqueadores o químicos que le devuelven al aceite un color similar al original y luego lo envasan en botellas plásticas que son también obtenidas de los recicladores. El daño, como lo dice Juanita en su introducción, por consumir alimentos adulterados es inmenso. No más de pensar en consumir jabón, champú, cemento blanco o blanqueador, independientemente de las cantidades que se consuman, es absurdo, y hacerlo desconociendo la composición real de los alimentos puede ser además mortal. Como mínimo va a generar gastos estomacales, gastrointestinales, que pueden ser temporales o permanentes, gastritis, úlcera, perforaciones del tracto digestivo, y pueden llevar fácilmente a la muerte a sí mismo. Obviamente males crónicos por daños irreparables a órganos como hígado, riñones, presión arterial e incluso ceguera. Pues eso es prácticamente la adulteración. Miremos qué llamo yo la falsificación, ni siquiera yo, también diccionario de la Real Academia Española. Falsificación, fabricar algo falso o falto de ley. O sea que en la práctica eso se transforma en fabricar o usar partes originales de un producto sin el consentimiento del fabricante. Y se copia la imagen y se presenta como original. Ejemplos de este tipo de fraude en el mercado, debo aclarar que son mucho más difíciles de identificar que la adulteración, porque de hecho los falsificadores son muchísimo más sofisticados. Por eso es necesario prestar mucha atención a la forma de fabricación del producto. De ahí lo importante tener peritos entrenados, de ahí lo importante que nosotros como abogados del área de la propiedad intelectual estemos debidamente capacitados por nuestros mismos clientes en la identificación de productos originales a los falsos. Tenemos que estar muy pendientes de la calidad del producto, el empaque, al precio, a los lugares de obtención de los mismos. Obviamente, el producto trucho, como dicen en Sudamérica, pues a un precio irrisorio, obviamente no es original. Ahí casi que no se necesita ni un perito. Pero a veces esas diferencias se pueden notar en pequeños detalles, por la impresión de las etiquetas, por ejemplo, como en este caso,
o por lo que es necesario estar muy atentos a ese tipo de fraude, sobre todo cuando se trata de artículos de consumo masivo, de venta libre y productos farmacéuticos como el de la foto. Los empaques además son el primer contacto con el producto. En las falsificaciones, las marcas normalmente corresponden a las reales, así que toca poner mucha atención a todos los detalles. Miren esas, las de la gafa Ray-Ban, prácticamente iguales. Y los productos electrónicos, ni más ni menos, uno de los más falsificados hoy en día. Y son posiblemente uno de los más peligrosos. Un mal funcionamiento en la batería de un teléfono celular, por ejemplo, puede generar una explosión que afecta con quemaduras graves a todo el cuerpo, inclusive la cara, el oído, etc. Mirar detenidamente la caja del producto, los detalles, la calidad en cada uno de la impresión del cartón. Y aquí, por ejemplo, todos los perfumes son inflamables y fíjense que en el falso se les pasó a hacer esa alerta, por ejemplo. Pero también todos los envases están diseñados para proteger el producto, que están pensados para cuidar. Hay que revisar bien que existan esas protecciones, pues por ejemplo cualquier perfume original las tiene y estas son obligatorias. Es decir, la cama, por ejemplo, a mano derecha. Con un teléfono, además, cualquiera de los que tenemos puede leer un código de barras y revisar que coincida con el lugar de producción. Hay ya links especializados en que uno toma la foto del código barras, lo envía y le dicen si es o no falsificado. El celofán, por ejemplo, el celofán en los empaques que vienen con ese producto es muy importante. Un buen envoltorio tiene generalmente su propio cuerpo, no tiene pliegos perfectos, no se adhiere con precisión al cartón y no debe sonar porque no hay aire entre esto y la caja, por ejemplo. Y asimismo la falsificación, haciendo un poco recuento con la adulteración, pues el efecto en los consumidores es prácticamente igual: alergias, daños en la piel, daños en la salud, permanentes o temporales. La tercera modalidad de fraude en el mercado sería la imitación, definiéndose imitación como ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. Y en la práctica es que se reproduce la presentación de otro modificando algunas letras del nombre o la etiqueta para causar confusión entre el consumidor. Ejemplos de estos tengo también varios. Este que me parece muy ilustrativo. Fíjense el original, el aceite Johnson's, y la imitación es Johnson's. Y aquí, para medir la calidad y el contenido de este producto, que se comercializa generalmente en los andenes y pasajes de las ciudades de mi país, el diario El País de Cali solicitó el concepto de profesionales del Laboratorio de Análisis Industriales de la Universidad del Valle y miren los resultados. El punto de ebullición del falso estaba en 304 grados, es decir, casi el doble del original. Demostró también que el aceite tiene componentes de alto peso molecular, aditivos que podrían causar daños bastante graves. Y además, la peor de todas, las partículas de plomo en la fórmula del aceite. Y acuérdense que este es un aceite también que es, por lo menos en mi país, muy usado para la población de neonatos. El segundo producto que la Universidad del Valle analizó fueron este desodorante Rexona con este Roxana. Y descubrieron que, por ejemplo, en cuanto a su materia insoluble, el original llegó a 7.6 milímetros y la imitación a 8.4, lo que indica que el segundo no era fácil de disolverse en el cuerpo. Y otro punto de análisis muy importante
fue la cantidad de clorhidrato de aluminio, que ustedes, si no saben, les cuento, es el componente básico del desodorante. El original obtuvo unos valores de 16.1 milímetros, mientras que la imitación solo alcanzó el 3.6 milímetros. Eso significa que el desodorante Roxana, por supuesto, no alcanza a reducir el olor de la transpiración, es decir, no cumple la función inherente a ese producto. Las famosas sandalias brasileras hawaianas han sido imitadas especialmente en China, pero debido al bajo control que en ese país se hace en relación a las pinturas y demás, muchas de las imitaciones usan pinturas a base de plomo, que genera quemaduras en la piel y problemas neurológicos graves como las que observamos en esa foto. Las imitaciones también tienden a ser muy burdas. Miren nomás esta, en que a un Batman le ponen un Superman y ni se dieron cuenta. Pero la traigo no solamente porque pienso que es un ejemplo bastante diciente de lo que puede ser una imitación burda, sino porque son juguetes que están destinados a la población infantil, y los que hemos tenido hijos sabemos que los niños se llevan toda la boca. Y se ha descubierto que muchos de estos juguetes, provenientes de la China también, vienen pintados con pinturas a base de plomo con nocivas consecuencias para la población infantil. Lo que nos lleva entonces a analizar ya el mercado fraudulento con sus tres aspectos: adulteración, falsificación e imitación. En un estudio elaborado por la Universidad Externado de Colombia con sede en Bogotá, se identificaron los 4 grandes productos que son víctimas de falsificación y adulteración, que son prácticamente los productos que estamos llamados a conversar hoy. Esos fueron en el área de alimentos, bebidas, químicos, o sea, medicamentos especialmente, y bienes de consumo masivo. Y los hallazgos del estudio fueron en cuanto a alimentos. La salsa de tomate y la mayonesa descubrieron ser los más falsificados o adulterados. Ello por cuanto es una falsificación generalmente rústica, dado que se puedan ser fabricados de manera artesanal y las materias primas se adquieren sin restricción alguna. Las empresas que generalmente falsifican alimentos pasan fácilmente de un artículo a otro. Eso lo sabemos los que hemos estado en el área de la piratería muchas veces. En mi país, cuando uno hace un allanamiento de un producto X a un fabricante de zapatos, por decir algo, al otro día está fabricando otra marca de zapatos. Y así sucede también en la empresa de falsificación de alimentos. Y eso, la migración que hacen de un producto al otro depende de muchísimos factores. Yo diría uno de los más importantes es que migran de acuerdo a la disponibilidad que haya de empaques o envases de los productos originales. Y en ocasiones también se ha documentado que esos fabricantes ilegales para la producción de alimentos usan con relativa frecuencia ingredientes no comestibles como polvo, ladrillo y arena para lograr coloración y textura similar al del producto legítimo. Bebidas. En cuanto a bebidas, encontró el estudio que el producto más adulterado en Colombia es el aguardiente. El aguardiente, para quien no sepa, es una de nuestras bebidas nacionales. Es un destilado de caña anisado, y a ellos les sigue el ron y el brandy. Y si a eso le sumamos la estadística de la asociación que les mencionaba anteriormente, que el 24% del licor que se consume en Colombia es adulterado, pues tenemos que fijarnos muy bien en la parte del estudio que determinó que para la adulteración de los licores blancos como el aguardiente se utiliza generalmente alcohol etílico destilado de manera rudimentaria y mezclado con agua, y en los licores amarillos, es decir, el ron y el brandy, se adulteran
utilizando generalmente mezclas muy peligrosas, como metanol o formol. Y la tinturación generalmente lo hacen con caramelo para panadería. Eso en cuanto a los licores. Y curiosamente, la falsificación de cuchillas de afeitar desechables también apareció en el estudio. Y esa básicamente la analizaron desde dos puntos de vista. El producto importado de la China que entra a Colombia de contrabando, generalmente por Panamá o por los puertos nuestros del Pacífico, y en Colombia se le falsifica el empaque y mediante avisados clasificados o puerta a puerta se distribuye en las grandes ciudades. Y otra forma de falsificación menos común, pero también común, es el reciclaje de cuchillas en los botaderos de basura. Generalmente el costo de una cuchilla en un botadero de basura es de menos de 0.1 centavo de dólar, o sea, nada. Y en cambio estas las lavan generalmente con soda cáustica y luego son introducidos en empaques falsificados. O sea, imagínense lo que es afeitarse todos los días con una cuchilla lavada con soda cáustica. Eso en cuanto al mercado fraudulento, según el estudio que les comento. Sobre el mercado fraudulento de medicamentos no me voy a extender porque ya Wayne Roberts en su panel, que fue muy ilustrativo, lleno de videos, etcétera, habló de los productos farmacéuticos que más se falsifican y nos hablaba de los antibióticos, los analgésicos, los antiinflamatorios, antihistamínicos y talcos medicinales. Yo solamente quiero resaltar un tema. En Colombia, por ejemplo, tenemos una cultura de automedicación grandísima, porque el que no va donde el médico va a la farmacia y le dice deme algo para X o deme algo para Y, y el farmacéutico le va sacando y uno va consumiendo. Eso hace muy fácilmente que exista un caldo de cultivo para la falsificación de medicamentos en mi país. Y hablemos, una vez centrado el tema del mercado fraudulento, cómo se está combatiendo. Las empresas lo hacen a través de medidas comerciales y tecnológicas, preventivas, unas, como la educación al consumidor, a través de publicidad de diferentes tipos, avisos de prevención, en periódicos especializados o de amplia circulación nacional, revistas especializadas, folletos, etcétera, y a través de, por ejemplo, envases no reutilizables que se destruyan en su uso. Aquí, por ejemplo, existen campañas publicitarias como esta de Adidas, en las que los productores tratan de concientizar a los consumidores de los daños que causan sus productos fraudulentos. En Colombia hay una agua embotellada de marca Brisa que, además de ayudar al medio ambiente, la botella cuando se abre se hace ese twist que aparece a la mano izquierda, o sea, se autodestruye, como el cassette en Misión Imposible, más o menos. Entonces, pues esa es una de las formas que ellos inventaron para que esos envases, que como saben todo esto va siempre a la basura y son muy fáciles de reciclar, no se utilicen nuevamente. El caso de la propaganda de Coca-Cola sobre cómo achatar o digamos, volver la lata de Coca-Cola de este tamaño, también es otra de las medidas que ha utilizado esta empresa para evitar que sus empaques sean reciclados. Honda, por ejemplo, para sus repuestos de automóviles y sobre todo para el tema de los aceites de motor, ha traído esta propaganda con un tiranosaurio y las piernas de la Barbie, y ahí dice just because it fits doesn't mean it fits. En Colombia, según la Superintendencia de Industria y Comercio y la Asociación Colombiana de Petróleos, el 30% de los lubricantes vendidos para automóviles son falsificados.
es decir, más de 12 millones de galones al año. Esto no solamente deteriora el motor y hace que el consumo de gasolina sea mayor. Entonces, pues, de ahí que Honda se haya desempeñado en ese sentido. Asimismo, un colectivo interesado por la comunidad creó una campaña denominada Lo falso te queda mal, y a través de una serie de videos, noticias e información ha pretendido educar a los consumidores en relación con los problemas de los productos falsificados. Me encontraba en el mercado un shampoo, yo me compré, era falso y más barato y aún así yo lo compré. Es falso, es falso. El shampoo decía brillo y por eso lo llevé. Es falso, es falso. Suavidad yo esperaba y como escoba me quedé. Ay, qué miedo tengo ahora, por si calva quedaré. Es falso, es falso. Lo falso te queda mal. Busca el producto original. Siempre hay una versión que se adapta a ti. Estas son las muestras de medidas comerciales que usan las empresas, las ONGs dedicadas a combatir la piratería. Medidas tecnológicas. También se usa la tecnología de manera copiosa, ya sea para la detección de falsificaciones o por lo menos para disminuir la falsificación por la dificultad que las medidas tecnológicas conllevan al tratar de replicarse. Por ejemplo, Salvatore Ferragamo recientemente le puso una radiofrecuencia a los zapatos, creo que es en el zapato izquierdo, le pone un dispositivo de radiofrecuencia para poder detectar las falsificaciones. Los sellos de seguridad de DuPont, estos hologramas son como tridimensionales, los pone uno de un lado y aparece un punto, de otro aparecen dos, lo voltea uno y aparecen tres, y voltea uno la caja y aparecen cuatro. Ese tipo de cosas muy difíciles de replicar. Las nanopartículas, toda la nanotecnología también se está aplicando a los temas de medidas tecnológicas para combatir el fraude y la piratería en vestuarios y en medicinas. Fundamentalmente cómo funciona es, una nanopartícula tiene entre 0 y 30 nanómetros, y en la derecha verán que un cabello tiene más o menos 100.000 y una nanopartícula tiene entre 10 y 30, imagínense lo pequeña que es. Y con la nanotecnología, lo interesante de eso es que uno puede manipular el DNA de la nanopartícula y hacerla única. Entonces, al tener ese DNA, digamos, cambiado o por lo menos alterado, ese código único va en el producto único, y tratar de emularlo no solamente es costoso, sino muy, muy complejo. ¿Qué acciones legales generalmente se establecen para este tipo de adulteraciones, falsificaciones e imitaciones? Unas preventivas, y una de esas es el registro de marcas en aduanas. Nuestro panel anterior, Diego decía, bueno, yo no creo mucho en el registro de aduanas, no me ha hecho tan feliz, no me ha hecho la vida distinta en 12 años, creo que dijo. Yo estoy de acuerdo. Los registros en aduanas, sin embargo, tienen una particularidad. El registro en aduana puede ser una gran medida para que la autoridad de aduanas esté por lo menos informada que esas marcas están registradas. Pero un registro en aduanas sin un acompañamiento como el que dice Diego, sin que haya entrenamiento de los titulares de las marcas al personal de aduanas, inclusive a los abogados, para hacer una detección rápida y eficiente, posiblemente no sirva sino para alertar que posiblemente hay un cargamento de X o Y llegando a un puerto X o Y, pero no necesariamente en un arma eficiente en contra de la piratería. En Colombia, por ejemplo, lo tenemos ya hace bastantes años. Acciones legales. Aquí, pues, obviamente las represivas. Tenemos las sanciones por protección al consumidor. Recientemente Colombia sancionó una ley, un nuevo estatuto de protección al consumidor con sanciones altísimas, pecuniarias todas. Acciones sanitarias, obviamente la autoridad regulatoria tiene su propia forma de policía administrativa, también con sanciones y detenciones y confiscaciones.
Y los procesos penales, aquí no me refería a los civiles, precisamente un poco por lo que dice Diego, que el interés máximo de los titulares de las marcas en cuanto a falsificación es la destrucción, no tanto el reclamar daños y perjuicios. Esos daños y perjuicios en casos, sobre todo, que no se conocen los sujetos pasivos de las falsificaciones, están en la calle, pero no se conoce lo profundo de dónde viene o su origen o cómo es el esquema de toda la organización criminal, pues son acciones muy difíciles de iniciar y llevar a cabo, entre otras porque la carga de la prueba está en el demandante, que tiene que probar cuál fue su daño y cuál es su perjuicio. Y en casi todas nuestras jurisdicciones no existe punitive damages, por lo tanto hay que probar el daño real, no el daño aparente ni el daño eventual. Entonces, en un proceso penal en que ustedes pueden, y por eso me di en la tarea de mostrarles que puede haber concurso de delitos como corrupción de medicamentos, falsedad marcaria, fabricación de sustancias nocivas para la salud, homicidio culposo en caso de que alguien fallezca o intento de homicidio, y el más lindo de todos, que es el lavado de activos. ¿Por qué? Lo decía el magistrado Camargo, que en Panamá, por ejemplo, están haciendo el tránsito de legislación hacia el sistema penal acusatorio. En Colombia se hizo hace unos años, la justicia penal en mi país está totalmente colapsada gracias a ese tránsito. Ahora venderle un caso de piratería marcaria a un fiscal, con todo y que tenemos unidades nacionales que combaten la piratería, ya unidad que se llama antipiratería y delito en contra de las comunicaciones, con fiscales especializados con responsabilidad nacional e inclusive pueden tener competencia nacional. Venderles un caso de estos es bastante difícil, pero si ustedes lo vuelven un poquito más interesante y le meten lavado de activos, etcétera, etcétera, entre otras, para subir las penas a través del concurso de delitos, pues lo vuelven muchísimo más interesante para ellos. Pero en mi práctica profesional he tenido casos en que llegamos a un sitio, cogemos a los, aprendemos a los delincuentes infragantis y la Fiscalía de Colombia se demora hasta 7 años en imputarles el delito para iniciar un juicio penal. Cuando hablamos que el delito por usurpación marcaria, falsedad marcaria, tiene una pena de prisión de 4 a 8 años, quiere decir que casi se consumió el total de la pena durante el lapso investigativo del asunto. Y como decía Diego, o el magistrado Camargo, también decía en nuestro panel que nos precedió, nosotros no hacemos ni la ley, pero sí hacemos las trampas. Los abogados defensores especializados en defender a todos estos criminales tienen la virtualidad de usar todas estas artimañas para llegar a las prescripciones de los delitos. En el país la prescripción del delito es igual a la pena. Y en unos países que son garantistas como los nuestros, en que está el sistema penal casi que diseñado más para proteger al delincuente que a la víctima, pues en mi país la prescripción empieza a correr casi que desde que empieza la investigación, o mejor dicho, desde que se cometió el delito, y así sea juzgado en primera instancia, sigue corriendo en apelación y hasta en casación hasta la Suprema Corte. Por lo tanto, si empieza una imputación al 7º año, es muy seguramente que ese delito le va a prescribir al juez en la cara y el juez no va a poder hacer nada durante la etapa de juicio. Así que, en la medida que haya un concierto de delitos y se logre elevar las penas, pues se va a poder iniciar un proceso penal con más tranquilidad. Eso es lo que les quería relatar esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Nuestra siguiente panelista es Yvette Goldfrank,
que es abogada de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en Derecho en la Universidad de Golden Gate. Su práctica se centra en el procesamiento de marcas y derechos de autor, temas relacionados con importación paralela y la ejecución, protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual. Ha trabajado en las principales firmas de abogados de los Estados Unidos y Venezuela, asesorando clientes sobre marcas y otros asuntos de propiedad intelectual. Es miembro de la Asociación Internacional de Marcas INTA, la Asociación de Abogados de Caracas y la Asociación Venezolana de Agentes de Propiedad Intelectual. Yvette trabajó en DLA Piper y ahora trabaja en L Brands, titular de las marcas Victoria's Secret, La Senza y Bath & Body Works. Yvette nos va a presentar un caso práctico de piratería de productos de vino. Para pasar la siguiente. Y es que se le apunta a la pantalla. Okay. Buenas tardes. Primero que nada quisiera agradecerle la oportunidad a Pili Troncoso, que me invitó a ser parte de este panel, y también al doctor Fernando Triana y la moderadora Juanita Acosta, y un agradecimiento especial a Sandra Ávila, que me ayudó con la presentación. Y bueno, aun cuando en la actualidad yo trabajo para L Brands, que como Juanita dijo, es la dueña de Victoria's Secret, Bath & Body Works, Henry Bendel y La Senza, por razones ajenas a mi voluntad y política de la compañía, yo no voy a poder hablar nada que tenga que relacionarse con estas marcas. El problema del mercado que nosotros tenemos realmente tampoco se centra en la piratería, es más de parallel import, importaciones paralelas. Y bueno, último, a manera de disclaimer, que las opiniones y comentarios expresados por mí en este panel no tienen nada que ver con las opiniones de L Brand. Ya dicho todo esto, les quiero hablar de un caso que se trata sobre el fraude en el vino. Y la razón por la cual lo escogí es que cuando yo estaba en DLA Piper, la oficina donde yo trabajé estaba en San Francisco, en el área de la Bahía, que quizás algunos de ustedes saben que es un área donde hay muchas bodegas y viñerías, y uno de nuestros clientes, teníamos muchos clientes que son distribuidores de vino o productores de vino, y trabajamos en un caso muy parecido al fraude en la producción de vino, y pensé que sería, cuando me presentaron el panel, que sería algo de importancia, porque en mi experiencia mucha gente no sabe sobre este tipo de problema. Okay. So les voy a mostrar un video. Do you know what you're drinking? Are you sure it's a 1959 Chateau Lafite Rothschild? Or could it be Tubac Chuck? Counterfeit wines are estimated to account for as much as 5% of the secondary market. It's much easier to counterfeit a bottle of wine than a Louis Vuitton bag, although it's certainly tougher to prove. It's extremely easy. The glass is nothing to do. The foil is nothing to do. The label, everybody can reproduce a label. The wine will be assembled with a wine of a certain age that will, of course, never taste like a Margaux 45 or 61. But people who buy it will think maybe that bottle was not kept properly. You know, the doubt will always be there. That's the problem with wine. It's fragile product when it travels and it's not stored properly. But people do not think that there is a huge counterfeiting industry behind it. That goes into the millions of bottles. Claude Blanquiette, who experimented with the aging of fabric and invented stonewashed jeans, which bolstered denim sales in the 1980s, has been experimenting with winemaking and wine authentication the past 15 years since leaving the textile industry. I co-own a small RFID company for the last 10-15 years that is specialized in manufacturing, designing RFID tags for Department of Defense and the medical industry and so on. And I remember asking our engineers a long time ago, I said, could you not come up with a simple tag that I could put on a wine bottle that will allow us to
authenticate or give at least the consumer the way to authenticate the bottle simply. So Blanquiet teamed up with ProofTag 5 years ago to test the company's authentication system on his wine, which basically applies a fingerprint to each bottle, allowing consumers to verify its authenticity with a click of a mouse on their computer or by taking a picture with their smartphone. The silver film here has a pattern of microscopic bubbles that are embedded in the resin. That pattern appears at random. When you want to verify the bottle, you go to a computer, you access their site, and you enter the reference code. Then that pattern of bubble will appear on the screen. And it's very easy, actually, to look at the pattern and see if it's the same on your bottle. If it's the same, it's a guarantee that that bottle is authentic. One of the keys to this authentication system is to make sure there's a wax seal in each of the bottles, particularly with the 3-liter and the 6-liter bottles, which is what he's doing right here. And the reason is so that part of the security tag is on the wax, while the other part is on the glass. The reason is obviously to prevent anybody from refilling a bottle. If the label, the security tag label, was just purely on the glass, then somebody could refill the bottle, recork it, refoil it, and pass it as, again, a new bottle. But if it's on the foil and on the glass, if you break the foil, then the tag obviously has been destroyed. Blanquiet was the first winemaker to try this technology, and now it's gaining traction as counterfeiting becomes more of a problem, especially in Hong Kong, where high-end wines from around the world are selling for top dollar at auction. Other wine authentication technologies available today include holograms, laser bottle etching, even a bottle cap, which plugs into a computer through a USB cable to detect whether a wine is genuine. You'll see more and more fine winemakers using authentication technologies such as these to protect their products, as they can't afford a tarnished reputation with people associating them with cheap tasting or simply bad wines because someone picks up a counterfeit bottle of a rare vintage. Consumers don't know the difference. How many of us would actually think twice about buying if we see what looks to be a great deal on our favorite wines, especially at auction or online? People focus on, oh, I got a good deal. I bought it at a really great price. Well, what did they buy at that price? Did they buy the real item or a counterfeited one? Okay. So, este video que acabamos de ver, como sumariza lo que están tomando en cuenta las productoras de vino para evitar el fraude del vino, para minimizar un poco el problema que hay. Esta viñería o esta bodega, Blanquiet Estate, ellos fueron uno de los primeros, uno de los primeros que pusieron en práctica este sistema de poner wax alrededor de la botella con este tipo de etiqueta para evitar así que rellenen nuevamente, que llenen nuevamente las botellas con un vino que no tiene nada que ver con lo que ustedes estaban comprando, con el consumidor estaba comprando. La importancia de esta bodega en particular es que cada botella que viene de esta viñería se oscila entre los $150 y $200. En cierta manera, el problema del vino, del fraude del vino, se concentra más en estos vinos caros o en vinos de colección. Y se ha intensificado últimamente a partir de unos 10 años, cuando la economía en China empezó a florecer, digámoslo de alguna manera. Y el aumento también en otras economías emergentes, como lo acabo de decir, en China. Hay importaciones y distribuciones de China y hacia China. Entonces, si no hay un control en la producción y un control en las etiquetas, en las botellas, el problema se agudiza. Como lo dije, los vinos falsos representan un alto riesgo a la salud del consumidor, sobre todo cuando la modalidad del fraude se enfoca en la adulteración del contenido del vino, y lo explicaré más adelante. Uno de los riesgos que tiene la industria es que algunos productores de vino primero no tienen la capacidad económica para iniciar acciones en contra de los piratas, y segundo, otros prefieren evitar la publicidad. Para los consumidores de vino, si de repente alguien sabe que el Del Gallo tiene algún problema de piratería,
o que alguien se enfermó, se murió por consumir un vino adulterado, le va a dañar la marca y la imagen a la viñería, y por eso a veces ellos tratan de mantener como un low key cuando sucede este tipo de problema. Las medidas comunes, como lo vimos en el video, incluir un holograma o un microchip o algún tipo de indicación en la etiqueta. También, como lo dije antes, hay un control un poco más, lo siento, es que a veces me confundo, un control un poco más en el proceso de distribución. Y últimamente en países como Italia, España y Estados Unidos ha florecido los consejos reguladores y las denominaciones de origen. En cuanto a la adulteración con sustancias agentes al vino, yo lo dividí en dos partes, como la inocua, que es con baya de saúco, con canela, jengibre, azúcar o agua, y la tóxica, que es con el acetato de plomo, el diethylenglicol, lo siento, y el metanol. En la inocua, lo que me pareció súper interesante es que usan la azúcar para endulzar vinos, porque la cosecha de vinos dulces es mucho más cara que otro tipo de cosecha. Sin embargo, el azúcar, cuando hacen el análisis del vino, es fácilmente detectable. Y por eso es que entonces usan una sustancia tóxica que hace el sabor del vino un poco más, quizás muy próximo al original, pero cuando le añaden el diethylenglicol, lo hace dañino para la salud. Puede ser incluso causar la muerte. También es el caso del metanol, que también es un poco más complicado porque también daña la salud. Algunos casos famosos de vinos que le quería mencionar, está el caso Torraga, que ocurrió en Argentina en el 1993. Y lo que pasó allí es que eran dos casos de vino blanco y le pusieron metanol y agua. Y las cantidades de metanol, si son muy pequeñas, no son tan nocivas hacia la salud, pero si son muy grandes, como fue en este caso, dañó completamente la producción del vino, y las personas de poco adquisición económica compraron estos vinos que eran súper baratos y murieron aproximadamente unos 30 personas en Argentina. Lo que me pareció interesante de este caso es que en aquella oportunidad en Argentina, según lo que tengo conocido de este caso, es que no había regulaciones en cuanto al contenido del vino. Y a raíz de esta, aunque se tomó casi 20 años que tuviera una resolución final, ahora Argentina tiene controles un poco más estrictos con respecto a la producción del vino, y también que en los últimos 10, 20 años, Argentina también ha florecido como un país de producción de vino. Entonces hay mucho más control que los que habían antes, pero fue uno de los casos donde el gobierno tomó más medidas en contra de la producción a los consumidores. El otro caso que me pareció, esto ya no era un delito a la salud, sino más una estafa, me pareció un poco interesante, fueron las botellas de Jefferson. Y lo que es interesante para mí de este caso fue un coleccionista, como les dije al principio, el fraude del vino se centra más que todo es en engañar al consumidor que tiene el poder adquisitivo. Los casos de fraude en el vino no se ven tanto en un vino barato, sino en vinos un poco más caros y de colección. En este caso eran unas botellas que se consiguieron en Francia y que supuestamente habían pertenecido a Thomas Jefferson, que fue un presidente de Estados Unidos. Y la botella la pusieron en subasta y la persona en Estados Unidos pagó aproximadamente unos $157,000 por la botella. Después de algún tiempo se determinó a través del análisis de los isótopos que la botella, el vino era falso. Esto todo lo hicieron con una nueva tecnología, porque en el momento en que la persona lo compró, que creo que fue en el año 85, no existía la tecnología
para determinar si la botella era falsa o no. Desde afuera se veían las inscripciones, se veía el tipo de vidrio que se había usado y todo daba a indicar de que era una botella genuina, pero cuando analizaron el contenido se dieron cuenta que aun cuando la botella fue producida en la época de Jefferson, el vino no. El vino fue producido mucho tiempo después. Este es uno de los casos que me pareció un poco más interesante. No es que el de Torraga no haya sido, sino la manera en que los piratas tratan de engañar al público consumidor. Ahora, las medidas que se están haciendo para evitar el fraude del vino, uno de los más importantes es que China y Francia se han aliado. Como les dije en un principio, desde que la economía en China ha florecido, el problema del fraude del vino se ha aumentado. Entonces llegaron a un acuerdo China y Francia y han creado una etiqueta que tiene las características de un holograma, ¿no? El cliente la puede activar y así asegurar la autenticidad de la botella, aun cuando venga de China. Lo otro esta es una nueva tecnología que también están usando muchas compañías, que viene de Australia y se llama BeepScan. Y es un dispositivo disponible en el mercado que se utiliza un rayo de luz que pasa a través de la botella y no hay necesidad de abrirla y certifica si el vino es lo que dice ser la botella o no. Otras medidas, como le dije, es el análisis de los isótopos, los microchips, los hologramas y las leyes y las regulaciones que en ciertas regiones, sobre todo las que son conocidos por producción de vino, como Argentina, España, Italia, están teniendo sus regulaciones de la denominación de origen. Los que son familiares con los vinos están Rioja, Ribera del Duero. Y eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado. Y en Vino Veritas o en el vino La Verdad, y tienen que tener en consideración que no sea falso para que les diga la verdad. Entonces eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Aló. Bueno, Ivette, Fernando, muchas gracias. Nos quedan unos 15 minutos, 10 minutos para preguntas. No sé si alguien tenga algo que comentar. Buenas. Más que una pregunta, mi intervención es un comentario. Representamos a la aduana de República Dominicana. Me alegra saber que en relación al registro de titular nosotros no tenemos la misma experiencia que otros países, porque sí, para nosotros es un éxito y es muy importante, pues nuestros empleados no son expertos en signos distintivos. Y con el registro de titulares hemos creado una base de datos, porque acompañados de la solicitud, los titulares nos entregan un dispositivo con las características, un catálogo de características de los productos. Y con esto es que nosotros trabajamos. Sin este apoyo, nuestros oficiales de aduana no tendrían el conocimiento de las características de los productos, porque una infracción no solamente se ve en el nombre. Y valga la redundancia, es para nosotros de gran importancia y queremos exhortarles que sí, a los titulares, que es muy importante para las aduanas y no solo creo que para la dominicana, sino para todas las aduanas, el registro de titulares. Muchas gracias. Por favor, el micrófono para Diana. Fernando, tu exposición fue muy interesante y hablaste sobre imitación, adulteración, falsificación. Los ejemplos son bastante serios.
o diría muy serios. Me gustaría saber si la justicia en Colombia se percata o tiene en consideración la gravedad de los casos frente a una, digamos, imitación de un producto, cuando se trata de la gravedad que puede causar daños a la vida o inclusive la muerte. Aló. Gracias, Diana. En el día de ayer, aquí estuvo uno de los investigadores criminales de la SIJIN en Colombia. Muchos de estos delitos que atentan, según los ejemplos y según los anales de ellos, y etcétera, contra la vida humana, muchos de ellos han sido desarticulados, capturados y procesados ante la justicia por la propia policía. En muchos de estos casos, y hay que decirlo, no hay dolientes en cuanto a titulares de las marcas, es decir, ni las asociaciones de aceites vegetales, ni las asociaciones de repuesteros, ni muchos de ellos, ciertos laboratorios farmacéuticos, no todos, tienen ni el músculo ni el interés para tener un equipo, un task force, pues un equipo legal y técnico persiguiendo el delito, salvo sus propias marcas, y muchas veces, como nos lo explicaba Wayne Roberts, a través del colegaje entre las farmacéuticas pues se ayudan unos a otros, pero en realidad ese no es generalmente el interés de los titulares de las marcas. Por lo tanto, en mi país, por lo menos, ese tipo de delitos perseguido y desarticulado directamente por la autoridad policial en muchos de los casos. En otros, pues obviamente piden ayuda a los titulares de las marcas para seguir adelante con el procesamiento de los directamente implicados. Y en cuanto al comentario suyo, en Colombia el registro de aduanas requiere además algunos requisitos muy importantes. Entre ellos, usted tiene que decirle a la autoridad de aduanas quiénes son los representantes en Colombia, llámese abogados, distribuidores o quien sea, para que la autoridad aduanera tenga a quién llamar. Y ese a quién llamar es importantísimo, porque lo llaman a uno, le dicen, mire, yo pienso, digo, será, y uno tiene tiempo mientras ustedes hacen la detección y sobre todo el congelamiento, la operación aduanera, de estar en paralelo preguntándole al cliente que de dónde va ese cargamento, que si conocen los sobornos, quién es el destinatario, etcétera, etcétera, para poder detectar entre ambos de manera muy rápida. No sé si te contesté, Diana. Gracias. Sí, Fernando, allá también es así. Incluso el registro de titular, quien lo presenta es el abogado representante de ese titular, acompañado del poder de representación para tales fines y para representarlos en los tribunales en los casos que sea necesario. Por eso es que nosotros trabajamos rápido en ese sentido. Nosotros retenemos hoy, ya mañana estamos notificando a los abogados, porque ya tenemos esa base de datos. Ahora, cuando es una marca que no tenemos un registro de titular, tenemos que empezar a consultar a la Oficina Nacional de Registro Industrial, a verificar si esa persona que registró el registro industrial o la marca también está autorizado a representarlos para estos fines de retención, que no en todos los casos es lo mismo. Y gracias al registro de titular, nosotros podemos actuar rápidamente en los plazos establecidos. ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias a todos. Sigamos con el último panel entonces. Y nada, gracias por su atención.